gracias, si son tan amables de acercarse más, para que la comunicación sea de alguna manera más, pues eso, más cercana, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a presentar a las personas que harán su ponencia esta tarde y a nuestros líderes de las distintas organizaciones que convocan. En primer lugar, tenemos la presencia del doctor Gustavo Castillo Vera. Está con nosotros el doctor Santos Antonio González. Invitado especial, el licenciado en Educación Juan Campos Vega. También está con nosotros el maestro Enrique Barajas Hernández, analista de la Delegación Federal de la SEP. El ingeniero Oscar Gabriel Carrera, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Jerez. Ismael Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sombrerete. El licenciado Julio César Ortiz Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del CECITES y el SAP. El ingeniero Moisés Lara García, secretario general del Sindicato de Trabajadores del CECITES y el SAP. El maestro Gonzalo Franco Gardullo, secretario general del SUTUTES. Y el doctor Antonio Guzmán Fernández, secretario general del ESPAUAS. Pues ahora pedimos al doctor Antonio Guzmán Fernández que diga unas palabras de bienvenida en este evento. Buenas tardes. A nombre de los secretarios generales del CECITES, de la UTES, los dos compañeros del CECITES, y a nombre del ESPAUAS, les agradecemos su asistencia a este foro que se llama la Ley de Educación y sus impactos laborales, la reforma educativa y sus impactos laborales. Con este tipo de foros pretendemos ir desmenuzando todas aquellas implicaciones que pudieran tener, en este caso, la ley de educación, particularmente a nuestros sistemas, a los subsistemas, a los descentralizados y, ¿por qué no?, quitar las dudas que se pudieran presentar en el caso del nivel medio superior de la universidad. Entonces, en ese sentido, sin más preámbulo, agradecerle su asistencia y ojalá que sea de mucho provecho este foro. Bien, primeramente les proponemos que la dinámica de participación sea que los ponentes hagan su presentación, luego damos un espacio para preguntas. Si consideramos que más o menos está agotada la discusión, ahí le dejamos unas 5 o 8 preguntas muy concretas después de las exposiciones de los ponentes. Primeramente va a darnos su plática el doctor Gustavo Castillo Vega, quien es licenciado en Derecho, tiene una especialidad en Derecho del Trabajo, una maestría en docencia en investigación jurídica, doctor
en el Instituto Internacional del Estado y del Derecho, presidente de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, delegado federal del trabajo, director del trabajo y previsión social del Estado, docente de la Unidad Académica de Derecho, y es profesor invitado en la maestría del Derecho y del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de La Salle, Campus León. Entonces, le cedemos la palabra al doctor. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Mafalda, en la caricatura de Quino, el argentino Quino, le pregunta a su papá: papá, ¿cuántas reformas educativas se han hecho en el país? El papá de Mafalda le responde: cuenta el número de ministros de educación y sabrás el número de reformas. Este mismo fenómeno sucede en México. Cada secretario de Educación Pública impulsa su propia reforma educativa. Si no puede reformar el artículo 3º constitucional, promueve entonces la modificación a la Ley General de Educación, o cuando menos en acuerdos secretariales. Josefina Sánchez Mota es un ejemplo de la emisión de variados acuerdos en educación. El 11 de diciembre de 2012 fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal la reforma educativa. Sin mayor problema pasó la reforma educativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y después se promulgó la Ley General de Educación y se promulgaron otras 2 leyes. Pasamos a ver en qué consiste. Primero, se crea el sistema de servicio profesional docente, estableciendo el concurso de ingreso para docentes, para su permanencia en el servicio y para su promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior. Segundo, se fijan las bases para el funcionamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional. Este instituto está dotado de autonomía constitucional, como sucede hoy con el Banco de México, el Instituto de Estadística, Geografía e Informática o el Instituto Federal Electoral. Tercero, la evaluación de los docentes y funcionarios con puestos de dirección y supervisión no es potestativa o voluntaria, porque tiene el carácter de obligatoria. Los sindicatos de trabajadores de la educación no podrán pactar con las autoridades educativas federales o estatales los perfiles de los docentes, los parámetros, la forma, contenido y periodicidad de las evaluaciones, menos aún las plazas sometidas a concurso. Los procesos de evaluación realizados por las autoridades educativas en contravención a los lineamientos emitidos por el Instituto serán nulos. Cuarto, se establecen efectos jurídicos como los siguientes. Primero, el nombramiento, que es el documento que expide la autoridad educativa o el organismo descentralizado para formalizar la relación jurídica con el personal docente y con el personal con funciones de dirección o supervisión, será en razón de temporalidad y podrá ser provisional. Es el nombramiento que cubre una vacante temporal menor a 6 meses, por tiempo fijo. Es el nombramiento que se otorga por un plazo previamente definido y nombramiento definitivo. Es el nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de la ley y de la legislación laboral. Para los docentes de nuevo ingreso, después de 6 meses de servicio, si nota desfavorable en su expediente, se le extenderá el nombramiento definitivo y durante 2 años estará acompañado de un tutor, periodo en el que se practicará su evaluación. En el primer año se le brindarán los apoyos y programas pertinentes
para fortalecer sus capacidades, conocimientos y competencias. Al terminar los 2 años se evaluará para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y en general si cumple con las exigencias propias de la función docente. En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en la ley, entonces incumplirá con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del nombramiento, sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado. Es decir, el maestro que repruebe la evaluación se tendrá que ir. Hermes Medina opina que hay que recordar que en la última evaluación nacional reprobó el 75% de los maestros. Para la promoción a directores y supervisores se expedirá al docente que obtuvo la plaza un nombramiento por tiempo fijo de 2 años, dentro del cual se deberá de concursar los programas de liderazgo y gestión social. En educación básica, al aprobar los exámenes de permanencia, se extenderá el nombramiento definitivo. En cambio, en la educación media superior, la promoción a una plaza con funciones de dirección dará lugar a un nombramiento por tiempo fijo. Los nombramientos podrán ser renovados. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados determinarán la duración de los nombramientos conforme a las disposiciones aplicables. Al término de su nombramiento, quien hubiera ejercido las funciones de dirección volverá a su función docente, preferentemente en la escuela en que se hubiese estado asignado, o, de no ser posible, a otra que la autoridad educativa determine en función de las necesidades del servicio. Los docentes podrán ser promovidos en una categoría intermedia que se denomina asesor técnico pedagógico, plaza también obtenida por concurso. En la educación básica y media superior, la asignación de horas adicionales para los docentes que no sean de jornada será considerada una promoción en función de las necesidades del servicio. La evaluación de los docentes en educación básica y media superior con nombramiento definitivo y de directores y supervisores serán cada 4 años con fines de permanencia. Si la evaluación es desfavorable, se incorporarán los programas de regularización que la autoridad educativa determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría. El personal sujeto a los programas a que se refiere la ley tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de 12 meses, después de la evaluación a que se refiere el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar colectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de 12 meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponda. Quinto punto. Se crearán las escuelas dignas y escuelas de tiempo completo con criterios de calidad, equidad y autonomía de gestión de las escuelas. Es decir, se busca darle a cada escuela los medios necesarios para que cada director haga las mejoras de infraestructura, compre los materiales didácticos, equipa las escuelas, etc. Sexto, se crea el sistema de información y gestión educativa. Este tiene por propósito realizar un censo de escuelas, profesores y alumnos con el fin de corroborar datos. Este sistema ha sido creado con el pretexto de que se ignora el número de escuelas, el número de profesores y personal de apoyo y el número de alumnos. Séptimo, las universidades autónomas por ley podrán establecer convenios con el Instituto Nacional de Evaluación para someterse voluntariamente a los procesos de evaluación, según los artículos 8 de la Ley del Instituto y 4 de la Ley del Servicio Profesional Docente. ¿Qué efectos laborales, en mi modesta opinión, encuentro? Son los siguientes. Primera, cancelación del principio de estabilidad en el empleo.
La flexibilidad de la contratación por los mecanismos de ingreso, permanencia y promoción rompen con este principio constitucional, ya que los trabajadores al servicio de alguno de los tres poderes de la Unión se les había considerado como inamovibles. Segundo, cancelación de la contratación colectiva en los temas referentes al ingreso, permanencia y promoción del personal docente. Tercero, desplazamiento de los sindicatos sobre estos tópicos laborales de ingreso, permanencia y promoción. Cuarto, las comisiones mixtas de escalafón únicamente podrán operar en cambios laterales, como cambios de adscripción. Quinto, creación de un instituto que en sus decisiones será superior a la Secretaría de Educación Pública por su grado de autonomía. Sexto, si bien es cierto que se habla de cuestiones como la capacitación del personal docente y que el presupuesto para la educación no debe ser menor del 8% del PIB, se estima un presupuesto insuficiente que no comprenda las necesidades educativas. Al parecer, en el futuro, el mantenimiento de edificios educativos y material didáctico deberá ser sostenido por los padres de familia. Octavo, se intenta cambiar el concepto de salario por categorías a salario por productividad, atendiendo a la eficiencia, competencia y productividad de los docentes y de sus evaluaciones. Noveno, la existencia de una contradicción entre las leyes laborales y las leyes de educación, ya que la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado y las leyes del Servicio Civil establecen medios de defensa del despido e incluso procedimientos previos al despido del trabajador de base, y la circunstancia de separar del empleo al docente que por tercera vez obtenga un resultado insuficiente en su evaluación es contradictorio con las leyes laborales. Décimo, la existencia de un conflicto de garantías constitucionales, como lo son la aplicación del artículo 14 de nuestra Constitución, que establece la garantía de retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, frente al derecho humano de los educandos de recibir una educación con calidad, derecho consagrado en el artículo 3 de la propia contradicción. Esos son los temas que yo encuentro hasta ahorita en materia laboral, pero para cualquier ampliación de duda, me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, a continuación, el doctor Santos Antonio González Esparza. Él tiene formación en Derecho y una amplia trayectoria en la administración pública, además de desempeñarse en materia legislativa y dentro de la administración pública en cuestiones relacionadas con los aspectos laborales. Entonces, vamos a escuchar su planteamiento y ojalá que sea muy provechoso para todos nosotros. Gracias, muy buenas tardes. La verdad, a mí me da mucho gusto que se implementen este tipo de foros. El día de ayer fuimos testigos presenciales de una marcha que unió a la ciudadanía en general, no solo a las organizaciones sindicales, no solo a los trabajadores, a los padres de familia. Y, ¿por qué no decir? Pareciera que todos tenemos un presentimiento de lo que ha venido siendo una realidad a partir del mes de julio de 2012. Yo desde luego quiero darle el enfoque político a la reforma que se está viviendo en nuestro país. Cuando llevábamos los estudios en los primeros años de nuestra carrera, era obligatorio leer un texto de un autor que nos decía que el derecho es obstáculo al cambio social y que
En nuestro país, como en cualquier otra parte del mundo, el derecho, como la historia, la escriben los vencedores. En otros términos, cuando arriba a la presidencia de la República en el año 2000, un presidente que deviene de un partido de derecha, de Acción Nacional, las condiciones no solo económicas cambian, sino que también cambian las posiciones, los posicionamientos de las personas y desde luego cada quien le va a imprimir a las instituciones que dirigen un sello característico. De tal manera que este tipo de movimientos que se insertan en lo político y que inciden en lo jurídico, quizá lo tenemos que explicar en forma muy sencilla. De pronto decíamos, 70 años después de que el PRI había estado gobernando en nuestro país, es derrocado por un partido, Acción Nacional, y que pareciera que con anterioridad venían los compromisos de naturaleza política. Algunos docentes e investigadores han dicho que con Carlos Salinas de Gortari se había generado una serie de acuerdos con la derecha en el país para que el grupo gobernante de los liberales siguiera mandando en México. De tal manera que una de las reformas que se había propuesto a la Constitución mexicana era, porque en aquellos tiempos se decía que para ser presidente de la República solo se permitía a quien fuera mexicano de nacimiento e hijo de padres mexicanos. Y eso constituía un impedimento para alguien que apuntaba ya en la carrera presidencial, que entonces era gobernador de un estado. Se reforma la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y eso da lugar a que alguien pueda contender a la presidencia de la República y después ese alguien se convierte en presidente. 12 años dura en el país el poder y ejerce el poder Acción Nacional. De tal manera que si nos pusiéramos a ejemplificar cada una de las posiciones que se toman en cada una de las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo, y por qué no decirlo, en el Poder Judicial y en los poderes legislativos, gran parte de personas afines al proyecto Acción Nacional están integradas en un modelo de desarrollo que al final de cuentas sirve para lo mismo que es el liberalismo. 12 años después vienen y se cobran las facturas. Y pareciera que hoy nuevamente, en un afán de la componenda, se vuelve a decir: te entrego el país a cambio de que introduzcamos nuevas reformas. Eso nos explica por qué en el mes de junio, después de que arriba como presidente electo Peña Nieto, empieza a manejarse una reforma constitucional, reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en la que primero se establece que cuando se dé la apertura en el Congreso de la Unión, en el primer periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República puede presentar 2 iniciativas preferentes. Y luego ya recordamos la historia y decimos en qué consisten esas 2 iniciativas preferentes. En que una vez que se presente
a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión está obligado a analizarlas y a discutirlas, y no podrá mandarlas a la congeladora. De tal manera que una de las propuestas que se genera es, en principio, la reforma a la ley laboral. ¿Y por qué hago ese señalamiento? Porque ya había muchos intentos en reformar la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo que rige desde 1970 y que todavía presumimos que el derecho del trabajo es un derecho reivindicador del proletariado. Es un derecho que trata con equidad a los trabajadores para hacerlos igual que los patrones. Es un derecho que reivindica precisamente a los trabajadores, porque a los trabajadores les da más en contrapeso con lo económico con el que cuentan los patrones. Y la realidad es otra. Por eso escuchamos en los mensajes de los meses de mayo y de los meses de diciembre: trabajador, un derecho es tu derecho. Trabajador, el aguinaldo es tu derecho, exige. Y por eso en el discurso se nos dice que la ley laboral es proteccionista de los trabajadores. Seguramente no. Y poco a poco decíamos, cuando se da la reforma laboral, esta reforma laboral que se da tanto al aspecto sustantivo y adjetivo, esto es, a los derechos de los trabajadores y al procedimiento laboral, ahora, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos un problema. Primero, decíamos, qué bueno que les pase solo a los trabajadores y patrones en particular. Y todos los del sector educativo decían, esa reforma no nos va a afectar. En nada va a trascender para los organismos públicos descentralizados. Y hoy estamos analizando en este foro si en efecto hay o no un impacto en la reforma educativa que trascienda hacia las condiciones laborales, como bien decía Gustavo Castillo, que han sido cercenadas ya una vez que entra en vigor esta reforma educativa. En otros términos, cuando decíamos que la historia la escribe precisamente quien gana, hoy estamos diciendo que los poderosos en nuestro país son quienes llevan la batuta para llevar a cabo esas reformas. Pero además es todo un proceso de reforma integral. Un proceso de reforma integral porque, primero, en julio del 2012, cuando terminaron las elecciones y solo se es presidente electo, ya le allanan el camino al presidente de la República. De tal manera que eso nos explica que todavía en el mes de diciembre se promulga la Ley Federal del Trabajo por el anterior presidente de la República para que entre en vigor con el actual presidente. Y luego estamos hablando de una reforma al artículo 3º constitucional a partir del 10 de diciembre de 2012. Se reforma el artículo 3º constitucional. Y entonces empezaron también los foros. Pero no nos preocupamos, porque nadie le entendíamos. Solamente nos hablaban que iba a haber reformas a la ley de educación. Solamente nos decían que se iba a crear a nivel nacional un instituto para la evaluación de los docentes. Y solamente se apuntaban o se apuntalaban lo que nosotros conocemos aquí a nivel Zacatecas como la ley del servicio civil, que antes se llamaba de carrera
y que hoy lo retomamos a nivel federal para decir la ley del servicio profesional docente. Hoy que ya tenemos una nueva realidad, creo que ahora sí nos preocupa. Creo que ahora sí tenemos la obligación de saber cuál es el impacto real. Y ese impacto real, a reserva de lo que pudiéramos ir viendo, vamos y nos va a llevar a concluir que cuando veíamos que se estaban trastocando los derechos de las organizaciones sindicales, en el apartado A nos burlábamos y decíamos que bueno, que hoy va a haber transparencia con los sindicatos de los trabajadores en particular. Porque los sindicatos de la CTM, los petroleros, por mucho tiempo han sido beneficiarios de los programas que se implementan tanto en Comisión Federal de Electricidad como en el organismo público descentralizado Pemex. Pero además manejan el dinero a su antojo. Y no nos preocupaba a las organizaciones sindicales de los organismos públicos descentralizados que se dedican a la educación. Si nos regresáramos en el tiempo, llegaríamos a la conclusión de que los universitarios pasamos este trago amargo en el año de 1980 y posteriormente en el año de 1985. Porque entonces, seguramente, si habláramos de las condiciones que prevalecían hace 30 años, cuando empieza el trabajo de los sindicatos, como es el de personal académico, todo el mundo diría que la aspiración sería ser docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pasó el tiempo, pasó la reforma de 1980, pasó la reforma interna en el 85 y se genera un reglamento académico en nuestra universidad. Y a partir de ahí, los niveles salariales vienen abajo. Y volteábamos a ver con los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación. No quiero mencionar ahorita si de educación pública o de la CEUSAC, llamada así actualmente, para no distinguir niveles federales ni estatales, pero entonces veíamos que los niveles salariales de los universitarios quedaron rebasados y que los niveles salariales de los profesores de la Secretaría de Educación empezaron a tener otro tipo de crecimiento. No solo eso, a permitir que la gente ejerciera dobles plazas. Por esa razón encontramos que hay trabajadores que tienen dobles plazas, doble plaza federalizada, etcétera, y que hoy van a ver restringida por la reforma en esta ley, porque ahora nos están diciendo. Olvídense de lo de la comisión, de los comisionados. No. El atropello que se lleva a cabo por este tren que reforma la ley educativa es mayor, porque a todos nos golpea. Y lo digo en esos términos porque en principio borra, así como se oye, de la existencia a todas las organizaciones sindicales. Borra los derechos adquiridos, los derechos que los sindicatos lograron a través de la unidad de los trabajadores. Borra a los trabajadores administrativos. Hoy la ley del servicio docente ignora la existencia de los trabajadores administrativos, de los trabajadores que anteriormente decíamos, sí, es intendente, pero trabaja para telesecundaria, sí, es mecanógrafa, pero trabaja y está en el sindicato de los CECITES,
etc. Hoy solamente reconocemos una ley para los docentes y que el docente primero lo tengamos que evaluar, y que a ese docente, para que pueda aspirar a subir, no necesariamente le vamos a aumentar el sueldo si es que acredita tener la calificación de las habilidades laborales suficientes para mejorar. Y por eso hoy, con el retorno de Enrique Peña Nieto, regresa nuevamente lo que con Salinas de Gortari, lo que con el siguiente presidente de la República, priista y último presidente priista, Ernesto Zedillo, se generaba a nivel nacional. Productividad, competitividad, capacitación, adiestramiento, y acuérdense, salía el eslogan: cambio de actitudes y conductas hacia la calidad total. ISO, y empiezan a salir los ISOs, pero eran para los trabajadores y patrones en particular. Hoy los tenemos por encima de nosotros, de los trabajadores de la educación. Hoy yo quisiera darle la interpretación y decir, en efecto, es una ley privatizadora, porque hoy contempla a la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y a la Secretaría de Educación de Zacatecas como si fuera una empresa particular. O me das rendimiento o te cobro. Porque hoy es necesario que estén conscientes que la evaluación es permanente, reiterada y frecuente. Aunque después se van a fijar las reglas que van a ser contradictorias, porque entonces los que sean sus supervisores van a tener que manejar al final del año una evaluación de su escuela en conjunto con las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, no con las organizaciones sindicales de trabajadores. De tal manera que si ahora quien los va a evaluar o quien los va a evaluar sean las organizaciones no gubernamentales, que si ahora los parámetros de la evaluación los fija un Instituto Nacional de la Evaluación, la pregunta es: ¿dónde está la participación del trabajador? ¿Dónde está la participación de sus representantes en las agrupaciones sindicales? No va a haber. Y entonces es cuando nuevamente tenemos el velo que nos tapa los ojos. Nos van a evaluar sobre qué. Sobre los aspectos nacionales y parámetros internacionales. Y cuando hago este señalamiento, entonces estoy hablando de que viene una reforma integral. Tenemos que cerrar la puerta para que todos esos profesores de los organismos públicos descentralizados no empiecen a promover sus amparos. Ya los conocemos, son conflictivos. En la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, todos ustedes impulsaron un amparo contra leyes, contra esa reforma de la ley del ISSSTE, y no nos la acabamos. Nuestro país tuvo que sacar al presidente de la Suprema Corte para que él dijera: esa ley del ISSSTE viola preceptos constitucionales. Y los 10 ministros que conformaban la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijeron: estamos de acuerdo contigo, pero esa es tu opinión y voto particular. Los 10 aprobamos esa reforma. Hoy, para no pasar esa vergüenza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del mes de abril de 2013 ya tenemos una nueva ley de amparo. Ojalá y tuvieran tiempo
de darle lectura al artículo 61. No procede el juicio de amparo contra las reformas constitucionales. Y aquí la primera duda que nos empieza a surgir. A ver, nosotros hemos luchado, dirían los integrantes del Espaguas, hemos luchado desde hace más de 32 años por conquistar lo que ahora tenemos en los contratos colectivos. Dirían las organizaciones sindicales de los institutos tecnológicos del estado de Zacatecas aquí presentes. Dirían de la Universidad Tecnológica, de los CECITES. Nosotros con nuestra lucha a partir, si no me equivoco, del 2007, hemos venido consolidando los derechos de los trabajadores, porque no se nos permitía la libre sindicación. Y hoy, nuevamente surge la duda. ¿Dónde van a estar esos derechos? Muy rápido contestaríamos, son derechos adquiridos, sí, derechos adquiridos. Pero la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente tenemos ya criterios jurisprudenciales en donde nos dicen que frente a un precepto constitucional no hay derechos adquiridos. De ahí la afirmación que decía Gustavo, no hay estabilidad del empleo. El que tenga 20 años y que diga que no lo puede correr se equivoca, porque ahora tenemos que poner principal énfasis en una reforma como se hizo en la ley laboral. Hoy, si ustedes están trabajando ahí, por dar un ejemplo, en una tienda que está vendiendo enseres domésticos y el hombre le dice a la señora: ¿y qué vas a preparar en esa cacerola? Te voy a recomendar esta otra. Y el cliente se queja porque a juicio del cliente, ese señor, ese sujeto, se voló con ella, tiene el problema de que va a ser despedido justificadamente. Hoy, los niños, los padres de familia que se quejen contra ustedes, tendrán que considerarse ese elemento de demérito para tomarlo en cuenta en su evaluación. Pero aún más, aquí es donde cabe la pregunta: ¿a dónde nos vamos? Porque estamos hablando de una reforma constitucional, de una reforma a un precepto constitucional. Estamos hablando de la reforma a una ley secundaria, reglamentaria del artículo 3º constitucional. ¿A dónde nos vamos? ¿Quién nos va a aplicar la ley? Antes presumíamos, nosotros somos organismos públicos descentralizados y nuestros juicios los llevamos a las juntas locales de conciliación arbitral. Hoy no. Hoy constitucionalmente se nos borran esos derechos y nos dicen: las resoluciones tienen que irse al Tribunal Federal de Conciliación Arbitral. ¿Qué va a pasar con nuestra ley del servicio civil vigente en el estado de Zacatecas? ¿Ya la vamos a derogar? Claro que no, porque esa se la vamos a aplicar a otras gentes, como se está dando la reforma en Zacatecas. Como se dio la reforma en Zacatecas, para ahora decirles a ustedes también: hoy tenemos el mismo problema, compañeros. Tenemos el mismo problema porque primero, cuando se reformó la ley orgánica en Zacatecas, se nos dijo: ya tenemos que dividir a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, de los paraestatales y de la administración centralizada. ¿Por qué razón? Porque en efecto conocemos mucha gente que estaba trabajando en la Secretaría General de Gobierno y luego se cambiaba a la Secretaría, y luego se iba a la Secretaría del Campo, y luego se iba al Instituto de la Vivienda, y luego se iba al FIAPAS y le reconocíamos la antigüedad de 20, 30 años. Hoy no. Hoy
solamente tenemos la antigüedad en la que estemos adscritos. Si durante 28 años nos mataron a pura dependencia de la administración pública centralizada y hoy nos mandan a un organismo público descentralizado, en ese organismo público descentralizado empieza a correr nuestra antigüedad nuevamente. ¿Y qué pasa con nuestros derechos adquiridos? Estos derechos adquiridos, compañeros, lo dice la interpretación de la Corte. Frente a la Constitución no puede haber derechos adquiridos. Solo, seguramente diría Gustavo Castillo, lo reitero, estamos obligados a demandar cuando veamos que esa evaluación que llevan a cabo unilateralmente nuestro patrón, sin que intervenga nadie en nuestro favor, y que nos califiquen una vez y que reprobemos, y que nos digan: te voy a dar otra oportunidad, y no la pasemos, y que nos digan: Santos, la tercera es la vencida, y lo intentemos. En esa tercera no tenemos a dónde ir. Automáticamente, dice la ley, termina nuestro contrato. ¿Dónde nos vamos a defender? ¿A dónde vamos a acudir? Sí, nos da una salida a la ley, una salida que ha sido vergonzosa en otras ocasiones y solo en regímenes totalitaristas y dictatoriales se presenta. ¿Tienes alguna queja contra mí? Preséntame tus pruebas, tráelas conmigo, yo voy a conocer del procedimiento. Tráeme tus testigos de descargo, tráeme tu documentación, acredítame que sí pasaste. Una vez que yo analice, te voy a decir si tienes razón. Como yo emití la primera resolución para que quedes excluido, seguramente voy a ratificar mi resolución. Pero podemos irnos a la revisión, dice la ley. Y en la revisión o en la reconsideración, por favor, Instituto de Evaluación, por favor, Secretario de Educación, considera mi caso. Reprobé una vez, reprobé otra, reprobé la tercera. Ya me metí a un procedimiento para acreditarte que sí tengo conocimientos. Dame chance, reconsidera. En eso nos van a comer. No en los que hagamos valer nuestros derechos laborales, en los que en lugar de pedir justicia, pidamos empleo, cuando menos, dame la ley para el día. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del ingeniero José Santos Cervantes y los compañeros del Frente Social y la Soberanía Popular. Bien, a continuación vamos a escuchar al maestro Juan Campos Vega, quien es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, maestro en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Él ha escrito varios trabajos relacionados con el sindicalismo, cuestiones laborales, y tiene también una importante experiencia. Ha sido legislador local en el Congreso del Estado de Yucatán y 2 veces legislador federal. Así que, sin más, le damos la palabra. Muy buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo la invitación para participar en este foro. Me parece que es muy importante por una razón fundamental. Yo quiero hacer un reconocimiento a los maestros de Zacatecas. Que yo sepa,
es la única entidad de la República donde el Magisterio de Educación Básica presentó una iniciativa de ley referente a la educación. Es la primera vez, que lo sepan, que los maestros de enseñanza media superior de diversas instituciones se reúnen para analizar este tema, porque muchas entidades ni siquiera se han dado cuenta de que los va a afectar. Y esto refleja un problema que preocupa, que es la falta de unidad para enfrentar las políticas del Estado mexicano. Esta ley que hoy comentamos tiene una característica nueva, porque, como se desprende de lo dicho anteriormente, está dirigida, y lo podemos constatar desde el primer artículo, para regular las relaciones del Estado con los trabajadores docentes del sistema de educación básica y media superior. Pero no podemos nosotros abordar este tema aislado del contexto en el que se produce. Hay en el mundo una ofensiva contra los trabajadores. Lo que sucede en México no es un hecho aislado, se repite en diversas partes del mundo, particularmente por lo que toca a América Latina. Son muy similares las políticas de los gobiernos en los diversos estados que conforman esta región del mundo, y no les importa no solamente modificar la legislación nacional, sino hacerlo contraviniendo la legislación internacional, particularmente los de la OIT. Y a veces nosotros, en el afán de defender nuestros derechos, hacemos alusión sobre todo a dos convenios de la OIT: el 87, que habla de la libertad sindical, y el 98, que habla de los contratos colectivos de trabajo. Pero si uno analiza un poco más a detalle el asunto, se va a encontrar con que el convenio 87 sí está ratificado por el gobierno mexicano. Quiere decir que el Poder Ejecutivo lo suscribió y el Senado de la República lo aceptó como tal, y entonces, de acuerdo con la propia Constitución, queda en el rango mismo de la propia Constitución. No sucede así con el convenio 98. El gobierno mexicano no ha firmado ese convenio, que se refiere a los contratos colectivos de trabajo. Y hay otros convenios, yo no diría de menor importancia, pero estos quizás sean los más vinculados al tema que nos ocupa, y el gobierno mexicano tiene firmado uno u otro por ahí, pero la mayoría no nos ha suscrito. Y también podríamos ver que se contrapone a algunos planteamientos de los pactos que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es el marco en el cual debemos analizar este tema, pero también en el ámbito nacional, que desde hace más de 30 años cambió la política en nuestro país. El proyecto neoliberal inicia en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, porque es el que hace las reformas constitucionales que abren la puerta para que se inicie el proceso de privatización de la economía. Y a partir de ahí, gobiernos priistas o panistas han aplicado las mismas políticas. Si uno pudiera comparar la iniciativa de Ernesto Zedillo, fracasada por cierto, para privatizar energía eléctrica, y la de Vicente Fox, pues no hay ninguna diferencia. Ahora mismo vimos en el cambio cómo Calderón le hereda una ley federal del trabajo a Peña Nieto. Representan los mismos intereses. Los gobiernos priistas de la Madrid para acá y los gobiernos panistas representan los mismos intereses. ¿Tienen diferencias? Sí, pero no de matiz. En lo esencial están de acuerdo. Y esto lo han ido llevando a todos los campos: económico, político, social, y nos han aplicado siempre el mismo método. No llegan y cambian abruptamente una ley, no toman una decisión que modifique de manera sustancial un asunto, sino que van realizando reformas paulatinas hasta que llega un momento que se da uno cuenta que ya las cosas no tienen remedio.
Y si ustedes echan marcha atrás para ver desde cuándo se han impulsado políticas educativas de corte neoliberal, se van a encontrar con que hace ya muchos años que gobiernos priistas y panistas han venido trabajando en el mismo sentido. Bastaría leer el convenio, creo que es 572 o 92 de la SED, donde viene diseñada toda la política educativa en el nivel básico. Bastaría leer un documento de hace ya varios años de la Núñez, donde se establece que en 2030 no habrá diferencia entre la educación pública y la educación privada de tipo superior, y no están hablando de la calidad, están hablando de la orientación. Y este es un aspecto que poco se aborda cuando se analiza el tema educativo. Se toma el tema de los recursos para ver si la cobertura es suficiente en cada nivel educativo. Se aborda el tema de la calidad de la enseñanza, que solo se vincula a los maestros, nunca al entorno social, nunca a las políticas educativas del Estado. Se evita entrarle por ahí y casi nadie opina de la orientación de la educación. Y en este caso tampoco se menciona, pero está implícita. Ahora vamos a ver. En el caso específico laboral, ya los dos abogados que me antecedieron han explicado adecuadamente que se cambian las formas de contratación. Hay tres mecanismos diferenciados que ya se explicaron, y también ya se explicó el mecanismo a través del cual se va a hacer la evaluación y las consecuencias que esto tiene. Yo nada más agregaría un comentario más. Una práctica también de los neoliberales, y recuerden las AFORES, y recuerden los cambios a la ley del Seguro Social y a la ley del ISSSTE, y las cuotas, inclusive el aumento de cuotas a los estudiantes en la UNAM. El planteamiento esencial es: a ti no te afecta, es para los que vienen después. Las cuotas no son para ti, tú que estás estudiando no te preocupes, los que van a entrar a partir del año próximo, esos van a pagar las cuotas. Tú que ya tienes varios años en el seguro, no te preocupes, te puedes jubilar con la ley del 73. Pero que ingrese a partir de hoy, ese ya no tendrá la jubilación, es lo que logre acumular a lo largo de su vida laboral. Así nos han tratado en todos los aspectos. Esta no es la excepción. Esta ley tiene un transitorio 8 que dice: esto de las 3 evaluaciones, el de la última, que es el cese de las relaciones laborales sin responsabilidad para el empleador, ese no aplica. Para los que ya están en activo, simplemente te vamos a reasignar a una labor administrativa. Pero los que entren a partir de hoy a trabajar, esos cuando les toque, si los evalúan y salen mal, a esos sí los corren. Es decir, piensan que con esto los maestros van a decir: pues como a mí no me perjudica, no voy a luchar para que esto no se haga. Esa es la manera como ellos actúan. No quisieron enfrentar todo el universo de educación media superior. Dejaron fuera a las universidades autónomas. Muchas universidades, si no la totalidad, tienen su educación preparatoria. Esas no entran en esta ley. Inclusive hay una referencia directa al Politécnico, donde dice: en el caso del Politécnico se regirá por las propias normas de la institución. Está hablando de las vocacionales. Es decir, son los CONALEP, son los colegios de bachilleres, son los ESIC, este tipo de instituciones sí van a entrar, más las que existen en las diversas entidades del país. Frente a estos hechos, uno se pregunta: bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo podemos tener éxito frente a una cerrazón del gobierno de Peña Nieto que dice: en esta materia no hay marcha atrás? No vamos a modificar la ley, no vamos a permitir que se viole, vamos a aplicarla. Y ya, claro, los sectores de siempre están exigiendo mano dura de parte del Estado para descontarle a los trabajadores, para correrlos, etc.
Y esto nos lleva al otro tema, al tema sindical. Algunos dirigentes sindicales ahí en la Ciudad de México, cuando comentan los problemas que se enfrentan en este ámbito, dicen es que el sindicalismo tiene el síndrome de las 3D. Está dividido, está desorientado y está desprestigado. Y claro, uno podría agregarle otras D, pero esos tres parece que son los fundamentales y los que preocupan a ciertos dirigentes sindicales. Y uno piensa, bueno, ¿cómo podemos ir corrigiendo este síndrome? ¿Cómo podemos superar cada uno de estos problemas? ¿Qué hacemos para acabar con la división en el movimiento sindical? Tenemos que empezar, en este caso concreto, por los mismos profesores del sistema de educación básica. Hay una organización combativa que es la CENTE, pero no tiene una política única. Cada sección tiene su propia política y ese es un obstáculo para enfrentar conjuntamente al poder. No tienen los mismos propósitos, no tienen las mismas reivindicaciones, aunque coincidan en algunas, y no tienen la misma táctica para enfrentar al poder. Podemos hablar del Distrito Federal de la 9, podemos hablar de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Zacatecas, de Michoacán, y vamos a encontrar Puebla, que es otro al margen de la CENTE, pero que también está en contra del CENTE. Tenemos ese problema, estamos divididos y esa es nuestra única fuerza. Los patrones tienen el capital, el gobierno tiene el poder, y cuando digo el poder me refiero a todo lo que han expresado los doctores en Derecho. Tienen el poder ejecutivo, tienen el poder judicial y tienen el poder legislativo en sus manos, pero además tienen todos los instrumentos represivos del Estado. Uno tiene el poder económico, otro tiene el poder político. ¿Nosotros qué tenemos? No tenemos nada. La única ventaja que tenemos es que somos más que ellos, pero esa ventaja la perdemos si actuamos cada quien por su lado. Entonces habría que pensar cómo hacerlo. En principio, para que la CENTE tenga una sola política, una sola línea de acción. ¿Cómo hacerle para vincular los objetivos de la CENTE con los sindicatos de educación media superior que enfrentan el mismo enemigo y la misma ley? ¿Cómo hacer para que los trabajadores de la educación de estos niveles educativos encuentren mecanismos que los alíen, que los identifiquen con los que trabajan en la educación superior, que también en su momento sufrirán los efectos de una política de este corte? ¿Y cómo hacerle para unirlos con otros sectores de la sociedad, de tal manera que se integre un frente común, que tenga una sola estrategia, lo cual no quiere decir que tenga que pensar de la misma manera, actuar de la misma manera, pero sí ponerse, al menos en algunos aspectos, de acuerdo? Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado en México si en lugar de calificarnos como charros, neocharros, democráticos, independientes, etc., todos hubieran dicho, a pesar de nuestras diferencias, vamos a luchar en común porque no se apruebe la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Otro sería el panorama. Yo no podría saber si impediría o no, pero al menos hubiera habido una oposición que no la hubo cuando se modificó la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este es un elemento fundamental. Y si no unimos a los sindicatos nacionales, si no nos vinculamos con los de América Latina y no nos vinculamos con los del mundo, no vamos a triunfar jamás. Yo quiero ponerles un ejemplo de ustedes para que vean cómo, aún siendo una fuerza pequeña, a través de la solidaridad internacional se pueden lograr cosas. El caso de Efraín Arteaga. Lo metieron a la cárcel, lo juzgaron, lo sentenciaron, se llevó su caso al Tribunal Superior de Justicia del Estado y ratificaron la sentencia y está libre. ¿Por qué está libre? Porque la organización a la que él pertenece, que es la Federación Sindical Mundial de América Latina,
elevó su queja a la Federación Sindical Mundial, que tiene su sede en Grecia. La Federación Sindical Mundial apeló a la OIT diciendo que en México se estaban violando los derechos laborales y humanos de los compañeros exbraceros. La OIT le mandó un comunicado al gobierno mexicano diciéndole que estaba violando los derechos de los exbraceros, y el gobierno mexicano le dijo al de Zacatecas: resuelve ese problema. Nosotros nos estamos desprestigiando internacionalmente, y ahí está Efraín ahora en Estados Unidos defendiendo los derechos de los braceros que fueron injustamente expropiados de sus recursos que legítimamente les pertenecen. Entonces, cuando la lucha se programa bien y hay unidad interna y en el exterior, los resultados pueden también multiplicarse. Y esto, y quiero insistir en ello, no quiere decir que todos tengamos que pensar de la misma manera, que todos tengamos que actuar de la misma manera, porque tienen que entender que cada sindicato tiene sus propios problemas particulares. Pero si nos uniéramos en las cosas esenciales, tendríamos mayores posibilidades de éxito. ¿Y cómo superamos la desorientación? Porque yo escucho, por ejemplo, que contra los charros, entonces, sindicato democrático. Pero el sindicato democrático por sí solo, el hecho de que uno tenga el derecho de elegir a los dirigentes, garantiza realmente que van a luchar por los intereses de los agremiados. O puede haber sindicatos democráticos que no lo hagan. ¿Independientes de quién? ¿Respecto de qué? O sea, son independientes del Estado, perfecto. Son independientes de los patrones, igual. Son independientes de los partidos, adelante. Pero independientes unos de otros, ¿eso a qué nos lleva? Cada sindicato, si ustedes ven los grandes sindicatos de industria, electricistas, ferrocarrileros, petroleros, cada quien está por su cuenta. Ninguno ha permanecido mucho tiempo en centrales que agrupen otros trabajadores. Sienten que tienen la suficiente fuerza para defender solitos sus derechos, hasta que se dan cuenta de que eso no es así. Y entonces tendríamos que reflexionar en que la sola independencia o la sola democratización no son suficientes, que junto con eso tiene que haber otros elementos que diferencien a los sindicatos que defienden